Hace más de 2000 años, en una pequeña región del Imperio Romano, un grupo de pescadores, cobradores de impuestos, médicos y hombres comunes se convirtieron en los mensajeros de la noticia más transformadora que la humanidad haya escuchado jamás. Sus palabras, plasmadas con tinta sobre pergamino, cruzaron mares, sobrevivieron a persecuciones, fueron prohibidas por reyes y defendidas con la vida por millones de creyentes. Esas palabras forman hoy lo que conocemos como el Nuevo Testamento. No es simplemente un conjunto de 27 libros. Es un testimonio vivo de la intervención divina en la historia humana, el registro del momento en que el Creador del universo decidió entrar en el tiempo y el espacio, encarnarse y caminar entre nosotros. Es, al mismo tiempo, un documento histórico y un mensaje eterno. El Nuevo Testamento no nació de la noche a la mañana. Cada uno de sus libros fue escrito en circunstancias específicas, para comunidades concretas y con propósitos definidos. Sin embargo, todos comparten un hilo común: dar a conocer a Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección, y las consecuencias eternas que esto trae para cada ser humano. La historia que aquí encontrarás no solo te llevará por los caminos polvorientos de Galilea, las bulliciosas calles de Jerusalén o los puertos comerciales del Mediterráneo. También te invitará a mirar dentro de tu propio corazón, porque el Nuevo Testamento no fue escrito para ser un simple libro de historia, sino para transformar vidas, empezando por la tuya. En estas páginas uniremos el rigor de la investigación histórica con la profundidad de la fe. Te mostraré cómo los primeros cristianos, sin templos majestuosos ni grandes ejércitos, lograron cambiar el rumbo del mundo con un mensaje de amor, esperanza y salvación. Verás cómo este conjunto de escritos, elaborados entre el año 45 y el 95 después de Cristo, se convirtió en la base de una fe que hoy profesan más de 2000 millones de personas. Te invito a viajar conmigo al pasado, a escuchar las voces de los evangelistas, a caminar junto a los apóstoles, a sentir el latido de las primeras iglesias y a descubrir cómo, a través de los siglos, el Nuevo Testamento ha iluminado el camino de reyes y campesinos, eruditos y analfabetos, santos y pecadores. Porque la historia del Nuevo Testamento no está terminada. Continúa escribiéndose, y tú eres parte de ella. El mundo antes del Nuevo Testamento. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, nos encontramos inmediatamente en un escenario lleno de tensión, esperanza y cambios. No era un tiempo cualquiera en la historia humana. El mundo estaba en un punto de inflexión. El pueblo judío, portador de antiguas promesas divinas, vivía bajo el dominio de un imperio que se consideraba dueño de todo el mundo conocido: Roma. Las viejas profecías resonaban en las sinagogas, mientras en las calles los soldados romanos imponían la paz con espada y escudo. Para comprender el Nuevo Testamento, primero debemos comprender el mundo en el que nació. La historia de Jesús y de la Iglesia primitiva se desarrolla en un contexto concreto, marcado por factores políticos, culturales, religiosos y sociales que prepararon el terreno para la llegada del Mesías. El Imperio Romano, poder y organización. En el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano era la superpotencia indiscutida. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Siria, sus legiones controlaban vastos territorios. La llamada Pax Romana, paz romana, instaurada por el emperador Augusto, garantizaba estabilidad política y seguridad en las rutas comerciales. Para los planes de Dios, esta unificación política fue una herramienta providencial. Las carreteras romanas, construidas con precisión militar, permitían que mensajeros y comerciantes viajaran más rápido que nunca. Más tarde,
Estas mismas vías serían recorridas por apóstoles y evangelistas, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones del imperio. Sin embargo, la Pax Romana no significaba verdadera paz para todos. En las provincias conquistadas, incluida Judea, el dominio romano venía acompañado de impuestos pesados, control militar y represión ante cualquier intento de rebelión. Este sentimiento de opresión sería parte del telón de fondo del ministerio de Jesús. El pueblo judío y la esperanza del Mesías. El pueblo judío, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, había mantenido durante siglos la fe en un solo Dios, en medio de culturas politeístas. Pero en el siglo I vivían una fe mezclada con tensión política. La tierra de Israel estaba gobernada indirectamente por Roma, con reyes vasallos como Herodes el Grande y más tarde Herodes Antipas. A pesar de la ocupación, el centro de la vida religiosa judía seguía siendo el Templo de Jerusalén, reconstruido y embellecido por Herodes, pero aún considerado sagrado por su historia milenaria. Las corrientes religiosas del judaísmo. En tiempos de Jesús, el judaísmo no era uniforme. Existían varios grupos con visiones distintas sobre la fe, la ley y la relación con Roma. Fariseos, defensores estrictos de la ley de Moisés y de la tradición oral, creían en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Saduceos, sacerdotes y aristócratas que controlaban el templo, rechazaban la resurrección y las tradiciones orales, aferrándose solo al Pentateuco. Esenios, comunidad separada que vivía en el desierto, esperando el fin inminente de los tiempos, posiblemente autores de los rollos del Mar Muerto. Celotes, grupo radical y nacionalista que buscaba expulsar a los romanos por la fuerza. La interacción de Jesús con estos grupos, su confrontación con los fariseos, su desafío a los saduceos y su distanciamiento de la violencia celote nos revela la diversidad y tensión interna del judaísmo de la época. La influencia de la cultura helenística. Un elemento clave del contexto del Nuevo Testamento es la huella que dejó Alejandro Magno siglos antes. Aunque Roma era la potencia dominante, la lengua y cultura griegas aún impregnaban el imperio. El griego koiné, una versión simplificada del idioma griego clásico, se convirtió en la lengua común. Esto permitió que los escritos del Nuevo Testamento, redactados mayoritariamente en griego, fueran entendidos en amplias regiones del mundo antiguo. Además, el pensamiento filosófico griego influyó en la manera en que los primeros cristianos expresaron la fe, especialmente en diálogos con no judíos. Conceptos como logos, palabra, en el Evangelio de Juan, son un ejemplo de cómo el mensaje de Cristo se comunicó en categorías comprensibles para el mundo greco-romano. El tiempo exacto de Dios. Desde una perspectiva de fe, todos estos elementos, el dominio romano, la Pax Romana, las carreteras, el griego como lengua común, la expectativa mesiánica del pueblo judío, no fueron coincidencias. El apóstol Pablo lo expresó así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Históricamente parecía un momento oportuno. Espiritualmente, era el momento exacto. Dios preparó el escenario global para que el mensaje del Evangelio pudiera extenderse rápidamente, tanto entre judíos como entre gentiles. La vida y el ministerio de Jesús. El Nuevo Testamento tiene en su eje principal a una persona, Jesucristo. Todo gira en torno a Él. Los evangelios narran su vida, sus palabras y sus obras. Las cartas explican el significado de su misión y el Apocalipsis anuncia su victoria final. Sin embargo,
Antes de que su nombre fuera proclamado en plazas y sinagogas, Jesús vivió una vida humilde, lejos de los centros de poder, en una pequeña aldea llamada Nazaret. 2.1. El nacimiento del Mesías. La historia comienza en un rincón olvidado del imperio. Según los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes el Grande. Su nacimiento fue anunciado por ángeles, marcado por la visita de pastores y más tarde de sabios venidos de Oriente, lo que ya mostraba que su mensaje trascendería fronteras. El hecho de que naciera en un establo y fuera acostado en un pesebre nos recuerda una verdad poderosa. El Hijo de Dios vino no con esplendor humano, sino con humildad. Esto contrastaba profundamente con la imagen que muchos judíos tenían del Mesías como un rey conquistador. 2.2. Infancia y juventud. Los evangelios nos ofrecen pocos detalles de la infancia de Jesús, salvo un episodio en el que a los 12 años se queda en el templo de Jerusalén conversando con los maestros de la ley. Lucas señala que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Subrayando que su desarrollo fue integral, humano y espiritual. Esta vida silenciosa en Nazaret lo identificaba plenamente con la gente común. Creció en una familia de trabajadores, aprendiendo el oficio de carpintero junto a José. En ese ambiente, Jesús conoció de cerca las alegrías, desafíos y limitaciones de la vida diaria. 2.3. El bautismo y el inicio de su ministerio. Aproximadamente a los 30 años, Jesús inició su ministerio público. La puerta de entrada fue su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Este momento fue decisivo. El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia». Mateo 3:17. El bautismo no solo marcó el inicio de su misión, sino que también modeló el camino para todos los que lo seguirían, un compromiso público de vivir en obediencia a Dios. Tentaciones en el desierto. Después de su bautismo, Jesús pasó 40 días en el desierto, enfrentando la tentación directa de Satanás. Cada desafío, convertir piedras en pan, lanzarse desde el pináculo del templo, adorar al diablo a cambio de poder, fue respondido con las Escrituras. Este episodio nos revela dos verdades esenciales. Jesús conoce nuestras luchas porque Él mismo fue probado. La palabra de Dios es nuestra mayor arma contra la tentación. 2.5. El mensaje del reino de Dios. Jesús recorrió aldeas y ciudades proclamando un mensaje central. El reino de Dios se ha acercado. Este reino no era político, sino espiritual. No buscaba derrocar a Roma, sino transformar corazones. Sus enseñanzas, expresadas en parábolas, llegaban a todos, al pobre y al rico, al enfermo y al sano, al religioso y al pecador. Hablaba de perdón, justicia, misericordia y amor al prójimo. Y no solo hablaba, confirmaba su mensaje con hechos. 2.6. Milagros y señales. Los evangelios registran numerosos milagros. Sanidad de enfermos, el ciego Bartimeo, la mujer con flujo de sangre, el paralítico de Betesda, control sobre la naturaleza, calmar la tormenta, caminar sobre el agua, liberación de personas oprimidas por espíritus malignos, resurrección de muertos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Estos actos no eran simples demostraciones de poder, sino señales del reino. Donde Jesús reinaba, la enfermedad, el mal y la muerte perdían su dominio. Confrontaciones y oposición. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la oposición. Los fariseos lo acusaban de violar la ley por sanar en sábado. Los saduceos se escandalizaban por su autoridad y los líderes del templo temían perder su poder. Jesús denunciaba la hipocresía religiosa y llamaba a una fe genuina.
Esto incomodaba a quienes vivían de las apariencias, y su rechazo se fue gestando hasta planear su muerte. La decisión final. Jerusalén. Sabía que su misión lo llevaría a Jerusalén, donde sería traicionado, juzgado y crucificado. A pesar del peligro, entró en la ciudad montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Las multitudes lo recibieron con ramos y gritos de hosana, pero pocos días después muchos pedirían su crucifixión. Este contraste muestra la fragilidad del corazón humano y la profundidad del amor de Cristo, que aceptó el sufrimiento para cumplir el plan de redención. Los Evangelios, corazón del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros, pero en el centro de todo están los 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos no son meros registros biográficos, sino testimonios inspirados que presentan la vida, muerte y resurrección de Jesucristo desde perspectivas complementarias. Aunque comparten una base común, cada evangelio tiene su propio estilo, enfoque y audiencia. En conjunto forman un retrato completo de la persona y obra de Jesús, como si 4 testigos, desde ángulos diferentes, relataran el mismo acontecimiento. El significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio viene del griego euangelion, que significa buena noticia. En el contexto del Nuevo Testamento, la buena noticia es que Dios ha actuado en la historia para salvar a la humanidad por medio de su Hijo. No es casualidad que haya 4 evangelios, cada uno enfatiza un aspecto del mensaje, y juntos muestran que la obra de Cristo es tan rica y universal que no puede ser contenida en una sola narración. El Evangelio según Mateo. Autor tradicionalmente atribuido a Mateo, un publicano llamado por Jesús para ser apóstol. Audiencia, principalmente judía. Enfoque. Presenta a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Características. Contiene numerosas citas del Antiguo Testamento, estructurado en 5 discursos, posible paralelo a los 5 libros de Moisés, y resalta el cumplimiento profético. Mateo quería demostrar a sus lectores que Jesús no era un predicador cualquiera, sino el Rey que había sido anunciado desde tiempos antiguos. El Evangelio según Marcos. Autor, Marcos, discípulo de Pedro. Posiblemente basó su narración en los recuerdos del apóstol. Audiencia, romanos y gentiles. Enfoque. Presenta a Jesús como el siervo sufriente y el Hijo de Dios con autoridad. Características. Estilo breve, directo y dinámico, con énfasis en las acciones de Jesús más que en sus discursos. Marcos ofrece una narración intensa, casi cinematográfica, en la que cada milagro y confrontación muestran a un Cristo activo, compasivo y poderoso. 3.5. El Evangelio según Juan. Autor, Juan, el discípulo amado. Audiencia, universal, con un enfoque espiritual profundo. Enfoque, Jesús como el Verbo. Logos, eterno hecho carne. Características, estilo reflexivo, con discursos largos y un énfasis en la identidad divina de Cristo. Incluye señales y milagros seleccionados para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Juan abre su evangelio con una declaración monumental. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. 3.6. Los evangelios sinópticos y sus diferencias. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos, que significa que ven juntos, ya que comparten gran parte de su material y estructura. Juan, en cambio, sigue un orden y enfoque distinto, complementando lo que los otros 3 narran. Esta diversidad no es una contradicción, sino una riqueza, ya que cada autor seleccionó y organizó los hechos de la vida de Jesús para transmitir un mensaje específico inspirado por Dios. 3.7. La fiabilidad histórica de los evangelios. Desde un punto de vista histórico,
Los evangelios se escribieron pocas décadas después de los acontecimientos, mientras aún vivían testigos oculares. Además, fueron transmitidos y copiados con sumo cuidado en las primeras comunidades cristianas. El testimonio arqueológico y las referencias en fuentes no cristianas de la época, como Josefo y Tácito, refuerzan su credibilidad. Desde la fe, los cristianos creemos que su veracidad no solo descansa en la historia, sino en la inspiración del Espíritu Santo. 3.8. El mensaje central. Más allá de sus diferencias de estilo y público, los 4 evangelios coinciden en lo esencial. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vivió sin pecado, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Su vida y obra demandan una respuesta personal de fe y obediencia. Hechos de los Apóstoles, el nacimiento de la Iglesia. Si los evangelios nos muestran la obra de Jesús en la tierra, Hechos de los Apóstoles nos revela la obra de Jesús desde el cielo, a través del Espíritu Santo en su iglesia naciente. Este libro, escrito por Lucas como la segunda parte de su evangelio, es una crónica vibrante que narra cómo un pequeño grupo de discípulos, sin poder militar ni influencia política, se convirtió en un movimiento imparable que transformó el mundo. 4.1. Autor y propósito. Lucas, médico y compañero cercano del apóstol Pablo, escribió Hechos con un objetivo claro: mostrar la continuidad entre la obra de Jesús y la misión de la Iglesia. Si el Evangelio de Lucas termina con la resurrección y ascensión de Cristo, Hechos comienza justo ahí, subrayando que la historia no terminó, sino que apenas comenzaba. 4.2. Pentecostés, el día que lo cambió todo. En el capítulo 2 encontramos uno de los momentos más trascendentales de la historia cristiana, Pentecostés. 50 días después de la Pascua, mientras los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, un estruendo del cielo llenó la casa y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Pedro, quien había negado a Jesús semanas antes, se levantó con valentía para predicar a una multitud internacional, y ese día 3.000 personas creyeron y fueron bautizados. La iglesia había nacido. 4.3. Comunidad y milagros. Los primeros cristianos vivían en una comunión profunda. Compartían sus bienes, oraban juntos, partían el pan en sus casas y testificaban con poder. Dios confirmaba el mensaje con milagros y señales. La fe crecía, incluso frente a la oposición. En medio de la persecución, los creyentes no se acobardaban. Al contrario, se fortalecían. 4.4. La expansión más allá de Jerusalén. Jesús había dicho: «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1.8. Hechos sigue ese esquema. Jerusalén, el núcleo inicial de la iglesia. Judea y Samaria. Tras la persecución que siguió al martirio de Esteban, los creyentes se dispersaron llevando el mensaje a nuevas regiones. Hasta lo último de la tierra. Pablo y otros misioneros cruzaron mares y fronteras, llegando a ciudades clave del mundo grecorromano. 4.5. La conversión de Saulo. Uno de los giros más sorprendentes de Hechos es la conversión de Saulo de Tarso, quien luego sería el apóstol Pablo. Perseguidor feroz de los cristianos, Saulo encontró a Cristo de manera dramática en el camino a Damasco. Ese encuentro transformó a un enemigo de la fe en su más apasionado defensor.